Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos a esta nueva clase que tenemos el día de hoy acerca de identidad digital. Para eso contamos con la presencia de dos docentes expertas en el tema, como es la ingeniera Daisy Maquingo y la ingeniera Anita Maquinga. Además, contamos con la presencia de nuestros estudiantes, que son Sandra, Tatiana, Omar, Anita Lucía y Tania. Un poco de indicaciones que vamos a tener en esta noche, que abordaremos, como digo, el tema de identidad digital, es que cada una de las docentes tiene 2 minutos para poder realizar su exposición. Posterior a eso, cada estudiante realizará una pregunta que con todo y respuesta tendrá una duración aproximada de 1 minuto. Eh, A continuación, vamos a dar la palabra a la ingeniera Daisy Baquingo, quien nos va a comenzar con su explicación acerca del tema. Buenas noches, compañeros, estudiantes. Qué placer para mí poder dirigirme a todos ustedes y que todos nos encontremos conectados en este momento para hablar un poquito acerca de la identidad digital. El objetivo de este curso es comprender el concepto de identidad digital, cuál es su importancia y sobre todo ver cuáles son sus características principales. ¿En qué consiste la identidad digital? Muchos de nosotros nos preguntamos qué es la identidad digital. No es más que un conjunto de información sobre una persona o una organización expuesta en Internet. Es decir, lo que el Internet dice de nosotros, expuesto en datos personales, imágenes, noticias, comentarios, algún tipo de gusto, las amistades que nosotros tenemos, incluso las mismas aficiones. Todo eso se une y se hace una descripción de una persona en el plan o en el ámbito digital. Cuando nosotros nos preguntamos en qué consiste esta identidad digital, es cuando qué clase de información nosotros estamos compartiendo. Si bien a nivel psicológico la identidad de una persona puede tener 23 aspectos, en un entorno digital podríamos tener muchos más, ¿no? Dependiendo de las redes sociales. Ahí pueden coincidir o no la identidad digital con la identidad analógica. Ahora, en cuanto a ver si todos tenemos una identidad digital, pues al momento tenemos casi la mayoría de los usuarios identidad digital, ya que bien unos somos digitales, nativos digitales, hay otros que son inmigrantes, pues la mayoría de ellos ya tienen una identidad digital, que está ligada obviamente al desarrollo de habilidades digitales, a una actitud activa en la red, participativa, abierta y colaborativa. ¿Cuáles son las características que tiene la identidad digital? Primero es que es social, es subjetiva, es valiosa, es indirecta, está compuesta por varias personas, es real y sobre todo dinámica. Esas son las características que tiene la identidad digital. Adicional a ello, los elementos que conforman esta identidad digital, nosotros podríamos decir que es el nick, que es el cómo nosotros nos vemos a los demás, cuál es el nombre legal o ficticio que tenemos, que puede decir mucho de nosotros. El avatar, que también puede ser una imagen, una foto que nos representa ficticiamente, ¿no? Con la que nosotros nos vamos a identificar. También nos pueden ubicar con lo que publicamos, el tipo de cosas que decimos, cuándo las decimos y qué decimos. Y obviamente los servicios que usamos, por ejemplo, tenemos el Twitter, Instagram, Gmail, Gmail Plus, tenemos Facebook y otras redes más, redes sociales que nos permiten intercambiar información. Ahora, si bien en la parte que nosotros tenemos que ver en qué consiste esta gestión de identidad digital, tenemos que conocer que es una habilidad de gestionar con éxito la propia visibilidad nuestra, es decir, nuestra reputación y nuestra privacidad en la red. Nosotros
conocemos que una identidad digital podemos tenerla mejor dicho, podemos tener diferentes identidades digitales, utilizando diversas herramientas, como yo les había mencionado antes. Podremos utilizar una identidad para YouTube, una identidad para Facebook, para Twitter, para Flickr, Bebo, algunos programas que nosotros utilizamos a diario, que nos permiten tener diferentes identidades. Esta gestión nosotros la vamos a trabajar en Bien, lo que es textos y fotografías, los bien, videos muchas que colgamos gracias, en la red, ingeniera Daisy, utilizamos los por su blogs, valioso los aporte. portales. Eh, Me permito informarle que por motivos de tiempo tenemos que dar la palabra a la ingeniera Anita Maquinga, quien nos va a seguir colaborando con esta temática. Ingeniera Anita Maquinga, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Con gusto. Bueno, continuando con nuestra tratación, los factores que confluyen en nuestra identidad digital, tenemos que ser muy analíticos en el aspecto o en el resultado que nosotros queremos viabilizar. Si bien una fotografía, un comentario, las reacciones, las emociones o los sentimientos que se produce ya con la inteligencia artificial que ya se puede medir, afectan nuestra identidad digital, tanto por factores directos o indirectos. Entre ellos, por ejemplo, nuestra reputación y la reacción. ¿En qué se va a enfocar? En la opinión de que las otras personas tienen de la persona, o de la marca en concreto. Por ende, esta puede ser positiva, negativa o a final de cuentas neutro. Es cierto que en varias instituciones lo que buscan es que hablen de la empresa. ¿Por qué? Porque es una especie de un marketing que no les costó en absoluto algo de dinero. Ahora, las amenazas hacia la identidad digital es el famoso phishing, es decir, la usurpación de identidad, tanto para empresas, marcas y también personas en común. Tanto esto puede ser el robo, el secuestro de datos, el uso fraudulento, que puede caer, por ejemplo, tanto por hackeo, por craqueo y por el famoso phishing, en el cual esto hay vulnerabilidad y riesgos tanto para la empresa, no solamente en la cuestión de presentación de la información, venta de la información tal vez en el Internet oculto, sino que también al ser estos datos ya de manera que no pueden ser eliminados, somos muy vulnerables, no solamente a mediano, sino a largo plazo también. Entonces, basados en esto, en estas pequeñas reflexiones o principales aspectos que hemos considerado, ¿qué es lo que podemos concluir? Una identidad digital correctamente dirigida por la persona, la empresa o institución permite dirigir los esfuerzos correctos para que nosotros podamos obtener una cercanía a los resultados enfocándonos, ya sea un perfil profesional, un perfil personal, un perfil empresarial. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, a la analogía de datos y a ciertas áreas de datos en sí, decimos que los datos son el nuevo petróleo. Por tanto, los datos hablan y se pueden estar directamente relacionados con lo que son las acciones, las emociones e inclusive hasta los sentimientos. Ya pueden ser medidos, por lo cual nosotros tenemos que ser bastante meticulosos en lo que nosotros alimentamos, tanto en la tecnología como en nuestras redes sociales. Ingeniera Anita Muchas gracias Maquinga, por su valiosa intervención. A continuación, nuestros estudiantes van a realizar las preguntas relacionadas al tema. Comenzamos con la compañera Sandra, por favor, si nos ayuda con alguna pregunta. Muchas gracias y gracias por la información bastante valiosa. Mi pregunta es, ¿cómo consideran ustedes que podríamos protegernos podríamos proteger nuestra identidad digital? A ver, esa pregunta la voy a contestar yo. Pues para proteger nuestra identidad digital tenemos que hacer caso de 5 medidas. La primera que sería verificar la política de privacidad de las redes sociales en las que nosotros nos incluimos.
Tenemos que navegar por sitios seguros. Sitios seguros quiere decir que siempre en nuestro navegador veamos que dice HTTPS, no solo HTTP. Utilizar contraseñas seguras que más o menos de 16 bits más o menos, en donde nosotros utilicemos letras mayúsculas, minúsculas y algún símbolo especial. También es importante que actualicemos el software regularmente y sobre todo, al usar las conexiones Wi-Fi, tomar muy en cuenta las públicas, porque cuando nosotros nos conectamos a sitios públicos, tenemos que saber que nuestra información está en la web, que pueden utilizarlo para hacer daño, como para sacar información simplemente. Entonces es importante que cuando nos conectemos lo hagamos por conexiones seguras que tengan web o WAP. Bien, Espero muchas que gracias. haya contestado tu pregunta. Muchas gracias, ingeniera Daisy, por su valioso aporte. A continuación tenemos una pregunta de Tatiana, por favor, si nos ayuda. Buenas noches, qué gusto haber compartido esta conferencia con ustedes que ha sido muy significativa para nuestra formación. Y la pregunta es, ¿de qué manera podemos proteger nuestra identidad digital para no ser presa de una reputación que nos afecte en la vida real? Bien, cualquiera de las dos ingenieras, por favor, Daisy, Juanita, si nos ayudan con esa respuesta, por favor. Anita me parece que tenía más información respecto al tema. Bueno, en mi caso, mi enfoque para esta charla estaba hacia el ambiente empresarial, pero de todas maneras esto aplica tanto para personas como marcas, como se les decía previamente, y como nuestro caso, como personas naturales. La manera de que nosotros nos podríamos proteger o tratar de evitar una ambigüedad en la cuestión de nuestra identidad digital es procurar enfocarnos en lo que en realidad nosotros queremos presentar de nosotros. Si bien a mayor tecnología implica menor privacidad, por ende nosotros tenemos que enfocarnos en la red social que nosotros procuramos sacarle provecho. Por ejemplo, si quiero que mi perfil sea profesional, si quiero que sea personal, si quiero que puedo medir reacciones o reputación o necesito hacer un feedback a nivel de Big Data. Por lo tanto, lo que nosotros necesitaríamos es, primero, ubicarnos en la red social que nosotros necesitamos. En segunda instancia, lo que podríamos hacer es tratar de ubicar el enfoque que nosotros queremos darle a nuestra identidad, vendría a ser como una especie de una marca en sí, y sobre todo al público objetivo que nosotros queremos llegar, para evitar una cierta ambigüedad en el impacto que queramos dar. Bien, muchas gracias, ingeniera Anita, por su aporte. Otra pregunta tenemos de Omar, por favor, si nos ayuda con su pregunta. Sí, gracias. La pregunta es para cualquiera de las dos profesoras expertas. ¿Es beneficioso o perjudicial tener varias identidades digitales y en qué medida podrían afectar? En cuanto a ser beneficioso o no, debemos entender que una identidad digital es cómo te ven los demás o qué dice el Internet sobre ti. Se entendería que si quieres obtener varias identidades digitales sería por una causa específica, como por ejemplo, no quieres que tus amigos conozcan de cerca tu vida familiar en la parte profesional y viceversa. O tener de pronto también inconvenientes con otros usuarios que no quieren que revelen tu propia identidad. Esos serían los factores que más podrían afectar a lo que es tu identidad digital. Pero en sí, perjudicial no es tanto. Más yo lo vería como beneficioso si es que tú quieres delimitar una audiencia. ¿Sí? Espero haber contestado tu pregunta. Gracias, ingeniera, por su aporte. A continuación, necesitamos una pregunta de Anita Lucía, por favor, si nos ayudas. Sí, muchísimas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo se debe manejar la identidad digital de un negocio para tener buena aceptación por parte de los clientes? Creo que podría apoyarte en esta inquietud. Muchas gracias. En la cuestión de negocios, emprendimiento, empresa,
Lo que nosotros tenemos que enfocarnos es hacia qué reputación o qué reacción nosotros necesitamos tener o procuramos tener de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque va a haber ciertas redes sociales en las cuales nos van a medir el impacto, otras en las cuales podemos captar nuevos clientes, otras en las cuales nosotros podemos socializar con proveedores o con las famosas redes de nuestros contactos. Por ende, si nosotros aprovechamos la gratuidad, por decirlo así, entre comillas, podríamos utilizar redes, por ejemplo, como Facebook, pero a nivel de fanpage, para poder hacer la parte de los nuevos contactos y sobre todo la parte de las relaciones dinámicas con los clientes, es decir, boca a boca, pero a nivel de tecnología. Y adicional la cuestión de monitoreo, que también nos permite hacer las cuestiones del fanpage. Ahora, si nosotros quisiéramos, en cambio, como un rol más acorde, yo que sé, si fuera una institución a nivel de ciencia, pues ya serían redes como ResearchGate, entre otros. Gracias, ingeniera Muchas Anita, gracias. por su aporte. Bueno, pues en último lugar tenemos a nuestra compañera Tania, quien nos va a ayudar con la última pregunta que tenemos, por favor. Tania, ¿nos ayudas? Bien, bueno, pues por cuestiones de tiempo, eh, me permito felicitar a cada uno de los participantes de esta reunión. Espero que haya sido del agrado de cada uno de ustedes el haber participado. Un agradecimiento especial a nuestras dos docentes especialistas en el tema. De igual manera a nuestros estudiantes por su valioso aporte en sus preguntas. Esperamos volvernos a encontrar en una próxima oportunidad y muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bye, bye. Chau, chau. Saludos a todos. Hasta luego. Gracias. Apágale. A mí me ha de decir. Se fue.